Buenas noches. Esta noche les traigo 5 historias de personas que salieron de casa cuando ya estaban acostados descansando, lo cual se cree que es de muy mal augurio. Recuerda darle un like si te gustan estas historias, eso me anima mucho a continuar. Sin más que decir, espero disfrutes estos relatos de espanto. Me llamo Diana, tengo 32 años, soy de Hermosillo, Sonora, y trabajo en una empresa de logística desde hace 5 años en el área de coordinación de rutas, lo que significa que paso la mayor parte del día frente a una pantalla, rastreando camiones y resolviendo problemas que surgen en tiempo real y que si uno no los atiende rápido se convierten en algo mucho más grande. Ese trabajo me gusta, pero agota, y los días de junta encadenada son de los que a uno le pegan más fuerte, de una manera que no es solo física, sino de esa otra que es cuando el cerebro ya no quiere procesar nada más y lo único que pide es silencio y oscuridad. Lo que les voy a contar pasó hace 3 años, en agosto, que aquí en Hermosillo es el mes más pesado del año. El termómetro no baja de 40 de día y de noche ronda los 30, con una humedad que llegó con las lluvias del monzón y que se pega a la piel como algo vivo. Ese agosto en particular había sido especialmente cargado en el trabajo. Estábamos implementando un sistema nuevo y la capacitación estaba cayendo encima de las responsabilidades normales, así que todos en el equipo llegábamos a la casa como trapos. Ese martes había tenido juntas desde las 8 de la mañana. La última terminó como a las 6 de la tarde, llegué a mi departamento como a las 7:30. Cené algo que ni recuerdo. Me bañé con el agua más fría que aguanté y me metí a la cama con el ventilador en máximo, apuntando directo a la cara, que es lo único que funciona para poder dormir en Hermosillo en agosto. Serían las 10 cuando ya estaba profundo de ese sueño sin sueños que uno tiene cuando el cuerpo ya no da más. No sé bien qué hora era cuando sonó el teléfono, pero estaba oscuro todavía. Vi la pantalla y era mi primo, Rodrigo, que es 2 años mayor que yo y con quien crecí prácticamente juntos porque nuestras madres son hermanas y de chicos siempre estuvimos en las mismas escuelas, en los mismos cumpleaños, en las mismas navidades. Rodrigo es de esas personas que siempre tienen algo planeado. Siempre hay una idea, siempre hay un plan, y a mí siempre me ha costado decirle que no, porque su energía es contagiosa de esa manera que arrastra a la gente sin que uno se dé cuenta de que ya lo arrastró. Contesté con la voz ronca del sueño y él estaba animadísimo. Me dijo: Diana, ya son las 2, levántate, vente con nosotros. Vamos a la carretera a Sonoita. Hay una fogata en el rancho del compadre de mi papá. Van a estar unos amigos, música, cerveza, carne, ya está todo armado. Necesitas salir un rato, llevas semanas encerrada trabajando, no puedes seguir así. Yo lo dejé hablar mientras dejaba que el cerebro terminara de despertar del todo. Me incorporé en la cama y me recargué contra la cabecera, escuchando el ventilador y el teléfono al mismo tiempo y pensando en lo que él me estaba diciendo. La carretera a Sonoita son como 2 horas y media de Hermosillo. En ese tramo que cruza el desierto, de noche, hay algo que a mí me gusta mucho: el cielo abierto, sin luz, las estrellas que allá en el desierto se ven de una manera que en la ciudad uno olvida que existen, y la brisa que baja de los cerros y que a diferencia del calor de la ciudad, tiene algo de alivio en ella. Le dije: Rodrigo, son las 2 de la mañana. Él se rió y me dijo: ya sé, por eso te llamo, para que te apures. Le dije que la ruta era muy larga y él me dijo que iban en la trocona del compadre, que cabíamos todos cómodos, que él manejaba, que no había tomado nada, que me llevaba y me regresaba, que podíamos ver el amanecer desde allá y regresar a tiempo para que yo pudiera ir a trabajar. Yo estuve a punto de decir que sí. Estuve literalmente con la palabra formándose en la boca, pero algo me frenó. No fue un pensamiento largo ni una reflexión elaborada, fue algo más simple y más físico. Fue el cuerpo que no quería levantarse, que todo en mí decía: quédate, y por una vez en la vida decidí escuchar eso sin pelear, sin razonar en contra, sin dejarme convencer. Le dije: Rodrigo, en serio, hoy no, mañana hablamos, y colgué antes de que pudiera insistir más. Puse el teléfono boca abajo en la mesita y me volví a dormir.
Me desperté como a las 6:30 con un mensaje de mi mamá que decía: Diana, llámame cuando puedas, es urgente. Hay algo en el tono de esas palabras cuando vienen de tu mamá de madrugada que uno reconoce de inmediato y que hace que el estómago se cierre antes de que la mente procese nada. Llamé de inmediato y ella contestó con esa voz que uno aprende a temer de las madres, la voz de cuando algo muy malo ha pasado y lo que sigue va a doler. Me dijo que Rodrigo había tenido un accidente de camino a Sonoita, que iban en la trocona del compadre, que en el kilómetro 32 de la Federal 2, el compadre, que manejaba, se quedó dormido al volante y la troca se salió de la carretera, que dio varias vueltas de campana en el acotamiento y que iban 6 personas adentro. Me quedé sin habla, esperando que mi mamá dijera la parte que deshiciera ese nudo que ya se me había formado en el centro del pecho, y ella me dijo que Rodrigo estaba en el Hospital General de Hermosillo, que tenía costillas rotas, fractura en el antebrazo derecho y traumatismo en la cabeza, pero que estaba vivo, consciente y hablando, que de los otros 5 que iban, 2 estaban graves y 1 no había sobrevivido. Llegué al hospital en 20 minutos. Rodrigo estaba en urgencias, todavía lo estaban revisando cuando pude verlo. Tenía la cara llena de raspones, uno de los ojos cerrado por el golpe, el brazo vendado y los ojos de alguien que acaba de pasar por algo de lo que salió de milagro. Me tomó la mano con la mano buena y me dijo en voz baja y ronca: Diana, me alegra mucho que no hayas venido. Yo no supe qué responder. Me quedé ahí parada y con su mano en la mía, pensando en lo que habría pasado si hubiera dicho que sí, si me hubiera levantado de esa cama a las 2 de la mañana y me hubiera subido a esa trocona pensando en el cielo del desierto y en las estrellas y en el amanecer desde el rancho y hubiera terminado dando vueltas en un acotamiento en la oscuridad sin que nadie me hubiera encontrado hasta el amanecer. Tardé mucho en poder hablar de esto porque cada vez que lo pensaba, el cuerpo me respondía con un temblor que no era frío, sino reconocimiento, como si los huesos supieran exactamente de lo que se habían librado esa noche. No sé si fue instinto o suerte o algo más grande que ninguna de las dos, pero desde esa noche, cuando ya estoy dormida y suena el teléfono llamándome a salir, la respuesta siempre es no, y no se negocia. Historia 2. El recado de los vecinos. Mi nombre es Fernando, tengo 44 años y soy de Zamora, Michoacán. Ahí nací y ahí me crié y ahí sigo viviendo en la misma colonia de toda la vida, la colonia del ferrocarril, que ya no tiene ferrocarril desde hace décadas, pero que todos en la ciudad seguimos llamando así porque los nombres de las colonias se quedan aunque desaparezca lo que les dio origen. Soy maestro de secundaria. Llevo 17 años dando clases de matemáticas en la Escuela Técnica 112. Y si alguien me hubiera dicho hace unos años que iba a estar contando una historia de este tipo, nunca lo hubiera creído, porque yo soy de los que han pedido pruebas toda la vida para creer en cualquier cosa. Pero hay experiencias para las que no hay prueba que alcance, solo la memoria de lo que uno sintió en ese momento, y esa memoria no se va. Esto pasó en octubre de hace 4 años, un martes sin importancia aparente. Era época de exámenes parciales y yo había pasado el día revisando trabajos, anotando calificaciones, preparando el examen de la siguiente semana y contestando correos de padres de familia que durante los parciales multiplican sus mensajes de una manera proporcional a la ansiedad que los exámenes les producen a ellos más que a los propios alumnos. Llegué a la casa como a las 9:30. Mi esposa me tenía la cena lista. Comimos juntos, platicamos un rato de cosas del día, me senté a ver las noticias y me quedé dormido en el sillón como pasa siempre cuando uno se sienta después de cenar en ese sofá de terciopelo verde que tenemos desde que nos casamos y que ya conoce perfectamente la forma de mi cuerpo dormido. Mi esposa me despertó, me dijo que me fuera a la cama para no amanecer con el cuello torcido y yo me arrastré al cuarto y caí sin acordarme ni de quitar los lentes que ella me quitó mientras yo ya iba de regreso al sueño. No sé cuánto tiempo llevaba dormido cuando escuché los golpes en la puerta de la calle. No eran toquidos suaves de alguien que duda, eran golpes firmes de alguien que quiere que le abran y lo quiere pronto. Mi esposa también se despertó y me preguntó con voz de sueño qué era eso. Le dije que no sabía, que me levantaba a ver. Me puse las chanclas, fui a la habitación de enfrente que da a la calle y me asomé por la ventana a través de la persiana para ver quién era.
antes de abrir, porque uno ya no abre así nomás sin ver quién toca en una ciudad como Zamora a la hora que fuera. En la banqueta había 2 personas, un hombre y una mujer que yo calculé de mi edad. Los dos vestidos de manera completamente normal, él con pantalón oscuro y chamarra, ella con una blusa clara y el cabello recogido. No tenían nada de raro en su apariencia, pero yo nunca los había visto en la colonia, y eso era algo que llamaba la atención, porque uno en una colonia donde lleva viviendo 20 años termina conociendo a todos los vecinos por lo menos de vista, y esos dos no me sonaban de ningún lado. El hombre volvió a tocar y yo abrí un poco la persiana y le pregunté en voz alta qué necesitaba. Me dijo que disculpara la hora que era, que vecino de la calle de atrás, que se le había reventado una tubería en el cuarto de baño, que el agua le estaba corriendo hacia la banqueta y que necesitaba pasar por mi patio para revisar si el registro principal de la toma estaba de mi lado, que si podía acompañarlo un momento a verlo. Me lo explicó con mucha calma y con muchos detalles. El número de su casa, la calle donde vivía, cómo se llamaba, el nombre de una señora que vivía en la esquina que supuestamente nosotros conocíamos. Todo muy coherente, todo muy construido, todo muy razonable. Yo ya estaba diciéndome que abriera, que lo ayudara, que eso de vecino con tubería rota de noche era una situación completamente normal, cuando mi esposa, que había escuchado todo desde la puerta del cuarto, me jaló del brazo y me dijo muy bajito: «Fer, no abras, algo no se siente bien». Le dije que eran vecinos con un problema del agua, que a cualquiera le pasaba, y ella me repitió con una firmeza que no tenía nada de duda: «Fer, no abras, hay algo en esa gente que no está bien». Mi esposa no es de las que exageran ni de las que ve problemas donde no los hay. Es maestra también de primaria y lleva toda la vida siendo la persona más sensata que conozco. Así que cuando ella dice que algo no está bien, con la misma certeza con la que me habría dicho que el fuego quema, yo le hago caso. Me quedé parado en la oscuridad del cuarto de enfrente sin decir nada. El hombre de afuera esperó unos segundos y luego preguntó en tono muy tranquilo: «Oiga, ¿entonces sí me va a ayudar?». Le dije que me disculpara, pero que ya era muy tarde, que mañana podía pasar de día, que si era urgente llamara a la Comisión del Agua, que tienen servicio de emergencias las 24 horas. Hubo una pausa más larga de lo normal y luego el hombre dijo: «Está bien, entendido». Y se fueron caminando por la banqueta, sin impurarse, sin correr, sin ningún comportamiento que pareciera enojado o alterado. Solo se fueron y la calle volvió al silencio. Mi esposa y yo nos quedamos parados en la oscuridad del cuarto de enfrente sin prender la luz. Un momento, ella me tomó la mano y noté que le temblaba un poco. Al día siguiente fui a la calle de atrás a preguntar por el vecino que tenía problema de tubería. Fui a las casas que tenían el número que me habían dado. En todas me dijeron lo mismo, que no habían tenido ningún problema esa noche, que nadie había salido y que si hubiera habido algo con el agua de la calle, ellos también lo habrían sabido. En una de las casas, una señora me dijo que el número que me daban no correspondía a ninguna familia que ella conociera, que en ese número había vivido gente muchos años atrás, pero que ya no había nadie ahí desde hacía tiempo. Una vecina mayor que lleva 40 años en esa calle me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo parecido, que a veces llegaban personas de noche a tocar puertas con algún pretexto razonable y que los que habían abierto luego no sabían bien explicar qué había pasado adentro, solo que algo no había estado bien. Me dijo que lo que ella siempre les decía a sus hijos y a sus nietos era que de noche, cuando alguien toca con un pretexto que parece lógico pero que no esperabas, lo mejor es no abrir y no salir a verificar nada hasta que amanezca. Nunca supe quiénes eran esas 2 personas ni qué querían de verdad. Lo que sí sé es que esa noche mi esposa tuvo razón y que hay momentos en la vida en que la intuición de alguien que uno quiere vale más que cualquier argumento lógico que uno mismo pueda construirse. Historia 3. Lo que escuché en el patio. Soy Guadalupe, tengo 28 años y soy de Culiacán, Sinaloa. Vivo con mi mamá y mi abuela en la colonia Tierra Blanca, en una casa que fue construyendo mi papá durante años antes de que falleciera cuando yo tenía 22. Era una casa de bloc, con techo de losa, patio grande y un cuarto de herramientas al fondo que mi papá hizo con sus propias manos y donde guardaba todo lo que usaba para el jardín y para los arreglos de la casa.
Cuando él murió, yo heredé el gusto de tenerlo todo en orden y de vez en cuando saco las herramientas, las limpio, las acomodo y pienso en él mientras lo hago. Mi papá era un hombre de pocas palabras, pero de creencias muy claras. Nunca fue exagerado, nunca nos asustó con historias, pero sí nos enseñó desde chicas a respetar ciertas cosas, y una de ellas era la noche. Nos decía que la noche tenía su propio orden y que uno no tenía que salir a interrumpirlo sin necesidad, que lo que pasaba afuera de madrugada no era asunto de uno y que la mejor manera de estar a salvo era quedarse adentro y esperar al amanecer. Lo que les voy a contar pasó en diciembre del año pasado, una semana antes de Navidad. Era martes y yo había llegado tarde de la universidad porque había tenido la presentación del proyecto final de semestre, que se fue alargando y que además de larga me había dejado con ese nerviosismo acumulado que uno trae cuando estuvo bajo presión por mucho tiempo y que tarda en bajar. Llegué a la casa, me recibió mi mamá con cena caliente, platicamos un rato y me metí a mi cuarto. Como a las 11:30, me dormí casi de inmediato, porque llevaba días con poco sueño por los exámenes y el cuerpo ya estaba reclamando. No sé exactamente qué hora era cuando me desperté, pero el cuarto estaba completamente oscuro y afuera todavía no había ninguna señal de amanecer. Me senté en la cama sin saber bien por qué me había despertado, con esa sensación de haber escuchado algo, pero sin poder identificar qué. Me quedé quieta escuchando el silencio de la casa, mi mamá dormida en el cuarto de al lado, la respiración pesada de mi abuela desde el cuarto del fondo, el ventilador del baño que siempre queda zumbando. Y entonces lo escuché de nuevo, el sonido de la puerta de lámina del cuarto de herramientas al fondo del patio. Ese sonido que yo conozco exactamente desde siempre. Es un rechinido de bisagra oxidada, con un tono muy específico que no se confunde con ningún otro ruido que haga esa casa. Lo había escuchado toda la vida, cada vez que mi papá abría el cuarto de madrugada cuando tenía que arreglar algo urgente. Lo reconocí antes de que el cerebro terminara de procesar que estaba despierto. Me senté más derecha en la cama, pensando primero en el viento, pero esa noche no corría viento. Culiacán en diciembre tiene noches tranquilas y esa no tenía nada que moviera nada. La puerta del cuarto de herramientas tiene un pasador de metal por dentro que mi papá puso precisamente para que el viento no la moviera. Así que si el pasador estaba puesto, como siempre, la puerta no debería poder moverse sola. Lo primero que hice fue quedarme quieta y escuchar el rechinido. Se repitió, esta vez más lento, como si alguien la jalara con cuidado hacia adentro o la empujara desde adentro, despacio, sin querer hacer ruido. Me levanté muy despacito, descalza, fui hasta la ventana de mi cuarto que da al interior de la casa y me asomé por un costado de la cortina. El patio estaba oscuro, el único punto de luz era el foco de la cocina que mi mamá deja prendido siempre de noche, y desde mi ángulo yo no alcanzaba a ver el fondo, donde estaba el cuarto de herramientas, pero sí alcanzaba a ver la parte media del patio, y estaba vacío. Pensé en ir a despertar a mi mamá, pero me quedé quieta un momento más escuchando, y escuché el rechinido de nuevo, esta vez más prolongado, como el sonido de una puerta que se mueve varios centímetros antes de detenerse. Me acordé de las palabras de mi papá, me acordé también de lo que dice mi abuela, que en diciembre las ánimas tienen más libertad que en otros meses, que la temporada de posadas tiene algo de grieta entre los mundos, y que uno no tiene que salir de noche a ver qué hay, porque a veces lo que hay no pertenece al mundo de los vivos, y verlo tiene consecuencias que uno no eligió. Me quedé parada en mi cuarto, con el corazón acelerado, sin moverme hacia la puerta, sin agarrar la linterna, sin hacer lo primero que el instinto me pedía, que era salir a ver qué era ese ruido. Fui al cuarto de mi mamá, la desperté con cuidado y le dije en voz baja, «Mamá, hay un ruido en el patio que viene del cuarto de papá». Ella se incorporó de inmediato, me tomó la mano y me dijo que esperáramos a que amaneciera, que no saliéramos. A las 6 de la mañana, cuando ya había luz suficiente y los pájaros empezaban a hacer ruido, salimos juntas al patio. La puerta del cuarto de herramientas estaba cerrada con su pasador exactamente como debía estar. No había nada fuera de lugar en ese sentido, pero en el suelo frente a la puerta había una línea de lodo,
una serie de marcas que venían desde la parte de la barda que colinda con el terreno baldío de atrás, llegaban hasta la puerta del cuarto y volvían por el mismo camino de regreso. Las marcas no eran huellas de animal, tampoco eran huellas humanas reconocibles, eran algo intermedio, algo que yo no supe nombrar. Mi mamá las miró un momento y no dijo nada, solo volvió adentro y cerró la puerta del patio con llave. Nunca supe qué había estado en ese patio esa noche, ni qué estaba buscando junto al cuarto de herramientas de mi papá. Lo que sí sé es que si yo hubiera salido sola con una linterna a las 2 de la mañana a ver qué era ese ruido en el fondo del patio oscuro, no estoy segura de que lo que hubiera encontrado me hubiera dado tiempo de contarlo. Días después le conté a mi abuela lo que había pasado. Ella escuchó todo con los ojos muy abiertos y cuando terminé me tomó las 2 manos y me dijo con una seriedad que yo le conocía de pocas ocasiones, que yo había hecho exactamente lo correcto, que en diciembre en Culiacán, especialmente cerca del tiempo de posadas, hay cosas que andan y que buscan entrar a las casas, que no pueden entrar solas, pero que si uno sale a ver qué es el ruido, les da la oportunidad que necesitan de cruzar. Me dijo que mi papá también lo sabía y que por eso siempre nos había enseñado a no salir de noche a investigar ruidos, que el ruido podía esperar, que las casas tenían paredes por una razón. No sé si lo que mi abuela me contó explica lo que pasó esa noche. No soy de las que afirman cosas que no pueden probarse, pero sí soy de las que aprenden de lo que viven, y lo que aprendí esa noche fue algo que mi papá me había dicho muchas veces y que yo había escuchado sin entender del todo hasta que lo necesité de verdad. La noche tiene su propio orden y uno no tiene que salir a interrumpirlo sin necesidad. El cuarto de herramientas de mi papá sigue ahí al fondo del patio, sigue con su pasador puesto, y desde esa noche, cada diciembre, cuando empiezan las posadas, yo reviso ese pasador antes de meterme a dormir, y no salgo a verificar ningún ruido hasta que el sol esté bien arriba. Me llamo Roberto, tengo 36 años, soy de Tampico, Tamaulipas, aunque nací en Altamira, que es el municipio de Junto, y entre los dos he pasado toda mi vida. Conozco bien esa zona, el río Pánuco, los canales, los ranchos, las milpas, los tramos de carretera que cambian de nombre según el municipio y que la gente del lugar identifica más por los postes de luz y los topes que por los señalamientos. Soy mecánico. Llevo 8 años con mi propio taller de motos y carros pequeños. Y lo que les voy a contar me pasó justo cuando el taller estaba empezando a levantar cabeza, cuando todavía vivía en casa de mis papás, ahorrando para rentar mi propio espacio. Era un sábado de mayo. Había trabajado todo el día en el taller. Una jornada larga, de esas en que uno acaba con las manos manchadas hasta los codos y los oídos todavía escuchando motores. Cerramos como a las 7. Llegué a la casa, me limpié bien, me bañé, bajé a cenar con mis papás, vi el segundo tiempo de un partido que ya iba perdiendo el equipo que yo quería y me quedé dormido en el sillón de la sala, que es lo que me pasa siempre cuando me siento después de cenar, sin importar lo que esté en la tele. Mi mamá me mandó a mi cuarto. Ni tardé, ni me quejé. Me fui directo y caí. No sé a qué hora era, pero estaba en ese sueño que ya va muy adentro cuando escuché música que venía de afuera. No era fuerte, era más bien como si viniera de lejos, pero con la noche tan quieta se escuchaba con claridad. Era música de acordeón, con un bajo bien marcado, y entre los instrumentos se escuchaba también el sonido de personas que ríen y hablan a la vez, el ruido de una reunión con mucha gente. Me senté en la cama, escuchando, y la música seguía clara y continua. Venía del lado del río, que queda a 3 cuadras de la casa de mis papás. Me quedé unos minutos así sentado, pensando si era de alguno de los ranchos del otro lado, y justo en ese momento vibró el celular. Era un mensaje de Rodrigo, uno de mis amigos del barrio, con quien crecí, y que siempre ha sido de los que saben dónde hay algo bueno. El mensaje decía: «Roberto, ¿estás despierto? Hay una reunión en el rancho del Cholo, pasando el puente del Canal del Sur. Tú conoces el lugar. Música, carne buena, buena compañía. Vente». Le pregunté a qué hora empezaba, y me dijo que desde hacía rato, que la noche todavía daba y que me fuera ya. Me paré de la cama, me puse los tenis, agarré la chamarra porque de noche, en mayo, con la brisa del río refresca, aunque parezca que no, y ya estaba con una mano en el picaporte de mi cuarto, cuando algo hizo que me detuviera. No sé cómo explicarlo,
porque no fue un pensamiento lógico. Fue más bien como si el cuerpo reconociera algo que la mente todavía no había procesado, una especie de señal que venía de adentro y que decía, «Espera». Me quedé parado en la oscuridad de mi cuarto, con la chamarra en la mano y el picaporte bajo los dedos, recordando algo que mi mamá me había dicho de chico, que ella aprendió de su mamá, que era de un ejido entre Altamira y Tampico, y que tenía sus propias maneras de leer la noche. Me había dicho que en esa zona del río, a veces de noche, se escuchaba música viniendo del monte o de los ranchos del otro lado, y que si esa música llegaba mientras uno estaba dormido o recostado y daban ganas de levantarse a buscarla, era precisamente esa, las ganas de ir, lo que había que cuidar, porque esa música no siempre era de gente viva, que a veces era otra cosa que atraía con sonidos que uno reconocía porque le gustaban, para llevarlo a un lugar al que no debía ir. En ese momento, parado en mi cuarto, esa advertencia me llegó con una claridad que no tenía cuando era niño y la escuchaba, sin entenderla del todo. Guardé la chamarra, me quité los tenis y me volví a meter a la cama. Le mandé un mensaje a Rodrigo que decía, «No puedo esta noche, ya estaba dormido, cuídate», y apagué la pantalla. A la mañana siguiente, Rodrigo me habló como a las 10, con una voz que yo no le había escuchado antes, como la voz de alguien que pasó una mala noche, no de cansancio, sino de otra cosa. Me preguntó si al final había ido, y yo le dije que no, que me quedé dormido, y él soltó el aire como si lo hubiera estado guardando desde hacía horas, y me dijo en voz baja, «Qué bueno, que hice bien». Me contó que cuando llegaron al rancho del Cholo, que él conocía bien de otras veces, no había nadie. El lugar estaba completamente vacío y en silencio. No había fogata, no había gente, no había ningún rastro de que hubiera habido una reunión esa noche. El portón estaba cerrado con cadena como cuando el lugar no se usa, que la música que todos en el barrio habían escuchado claramente se apagó en cuanto entraron al rancho, como si alguien hubiera cortado el sonido de tajo. Me dijo que no era la primera vez que pasaba eso en ese rancho, que otros años también habían llegado a encontrarlo vacío, en noches que desde el barrio parecía que había mucha fiesta, y que uno de los viejos del ejido de al lado le había dicho que en ese terreno había pasado algo hace mucho, una riña entre familias con muertos, y que desde entonces, de vez en cuando, la tierra recordaba lo que había pasado ahí y lo hacía sonar de noche para ver si alguien se acercaba. Nunca supe de quién era esa música, ni de quién eran esas risas que escuché desde mi cama, pero desde esa noche, cuando la noche me llama a salir hacia algo que no esperaba y no planeaba y que se siente demasiado fácil de seguir, la respuesta siempre es quedarme. Con el tiempo, le conté lo que me había pasado a mi mamá y ella no se sorprendió. Lo que me dijo fue que eso del rancho del Cholo ya lo sabían en el barrio, que no era la primera vez que de noche se escuchaba fiesta del otro lado del canal y que los que iban a ver encontraban el lugar vacío. Me dijo que uno de los ejidatarios viejos por ahí le había contado que en ese terreno había pasado algo hace mucho, una riña entre familias con muertos, y que desde entonces, de vez en cuando, la tierra recordaba lo que había pasado ahí y lo hacía sonar de noche para ver si alguien se acercaba. No sé si eso es verdad, pero lo que sí sé es que Rodrigo, que fue esa noche, me dijo que cuando llegaron al rancho y lo encontraron vacío, el silencio que había ahí adentro no era un silencio normal. Era un silencio que pesaba, que los hizo salir corriendo sin hablar, sin voltear, sin hacer ninguna de las bromas que siempre se hacen cuando hay un susto que resulta ser nada. Me dijo que fue el único momento de su vida en que tuvo miedo de verdad, sin saber exactamente de qué tenía miedo, solo que había algo ahí que no quería enfrentar. Desde esa noche, yo no vuelvo a salir si ya estaba dormido y algo me llama hacia afuera, sin que yo lo esperara, sin que fuera un plan previo, y especialmente si viene con música que me dan ganas de seguir. Porque esas son exactamente las condiciones que mi mamá me describió, y que aprendió de su mamá, que aprendió de la suya, y que llevan generaciones diciéndoles a los de esta zona lo mismo. Lo que la noche ofrece sin que uno lo pidiera, tiene un precio que no siempre uno está dispuesto a pagar, aunque en el momento no lo sepa. Historia 5. El golpe en la ventana. Me llamo Patricia, tengo 51 años, soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y llevo toda la vida aquí, excepto 4 años que estuve en Tuxtla Gutiérrez para terminar la carrera de diseño textil, que luego no usé del modo en que imaginaba, pero que me dio las bases para el trabajo que hago ahora, que es costura industrial.
Tengo mi propio taller en la casa con 3 máquinas de coser industriales y una de bordado, y hago maquila para tiendas de ropa artesanal de la ciudad y de algunas de San Juan, Chamula y Sinacantán, que me mandan trabajo casi todo el año. San Cristóbal es un lugar muy bonito. Cualquiera que lo haya visitado lo sabe, pero los que crecemos aquí sabemos también que es un lugar con una historia muy larga y muy densa, con muchas capas encima que no siempre son visibles, pero que se sienten especialmente de noche. Los que somos de aquí aprendemos desde chicos que hay cosas que no se hacen de noche, y una de las principales es salir de la casa sin necesidad cuando ya uno está descansando. Eso no se enseña en las escuelas, se aprende de las abuelas y de las mamás y de los vecinos mayores. Se aprende sin que nadie te explique completamente el por qué, simplemente se sabe y uno lo carga. Mi mamá, que ya murió hace 3 años, me lo decía de una manera muy simple. Me decía, Patricia, lo que la noche quiere ver afuera no eres tú. Quédate adentro y deja que la noche haga lo suyo, que cuando amanezca el mundo vuelve a ser de todos. Yo de chica no lo entendía del todo, pero lo escuché tantas veces que quedó grabado en algún lugar de donde no se borra. Lo que les voy a contar pasó en febrero de hace 2 años, que aquí en San Cristóbal es de los meses más fríos. El frío de Chiapas de noche en febrero es de ese que se mete por debajo de las puertas y por las rendijas de las ventanas y que ningún suéter alcanza a vencer del todo. Tengo un tejado de teja de barro antigua y cuando llueve el sonido es de esos que arrullan más que cualquier cosa. Esa noche lloviznaba muy suave, de esa lluvia que aquí casi no hace ruido pero que moja todo. Serían las 11 y yo ya estaba dormida desde las 9:30 porque me había levantado a las 5 de la mañana a terminar un pedido de blusas bordadas para una tienda que lo necesitaba urgente. Me había pasado el día en la máquina con poca luz y los ojos cansados, y cuando cerré el taller y me metí a cenar ya no daba más. Lo que me despertó fue un golpe en la ventana de mi cuarto. No fue un golpe que alarmara, fue 3 toquidos suaves, medidos, iguales, del tipo que uno hace cuando no quiere despertar a toda la casa, pero sí quiere que la persona específica del cuarto lo escuche. Me senté en la cama despacio, todavía entre el sueño y el despertar, y me quedé escuchando sin moverme, esperando a ver si se repetían. Y sí, se repitieron. Después de unos segundos, 3 toquidos otra vez, exactamente igual, en intensidad, en ritmo, en espacio entre uno y otro, como si viniera de alguien que sabía exactamente cuánta fuerza usar. Mi cuarto queda en la planta baja y la ventana da a un callejón lateral angosto que hay entre mi casa y el de vecino de junto. Un callejón de esos que apenas caben 2 personas de frente y que en el día ya se siente encerrado porque los muros de ambas casas son altos, de adobe y teja, que guardan el frío en invierno y lo sueltan de golpe cuando uno pasa de noche. Ese callejón no tiene luz eléctrica propia y de noche es completamente oscuro. Me levanté con el cobertor en los hombros y caminé hacia la ventana, pero no la abrí. Me quedé parada del lado de adentro, con la mano en la manija de madera, escuchando. Afuera no había ningún ruido más que la lluvia finísima y el silencio de la ciudad dormida. Esperé 2 minutos, 3 minutos, y no volvió a pasar nada. Me dije que quizás había sido un gato o una rama o algo que el sueño había exagerado y que si abría iba a encontrar el callejón vacío, como siempre. Pero justo cuando iba a correr la cortina para asomarme, me acordé de las palabras de mi mamá y me acordé también de algo que me había contado una señora del mercado hacía años, una señora de apellido Gómez que vivía en el barrio de Mexicanos y que me dijo un día sin que yo le hubiera preguntado nada que en San Cristóbal había una cosa de la que no se habla mucho fuera de las familias que tienen historia larga en la ciudad, que a veces de noche algo tocaba las ventanas de las casas y que si uno abría a ver quién era, esa cosa lo veía y si la veía ya podía entrar. No podía explicarme bien por qué, solo que la única manera de que no pasara era no abrir, no asomarse y no salir a buscarlo en el callejón. Yo en ese momento, parada, con la mano en la manija de la ventana, con el cobertor en los hombros y la lluvia apenas audible afuera, no tenía manera de saber si eso era verdad o era la historia de una señora del mercado.
Lo que sí tenía era la voz de mi mamá diciéndome, lo que la noche quiere ver afuera no eres tú. Y con esa voz en la cabeza solté la manija, di un paso atrás y me regresé a la cama. Los toquidos se repitieron una vez más, unos 10 minutos después, 3 golpes suaves, iguales, medidos, y luego ya no volvieron a sonar. Me quedé dormida con el cobertor hasta la cabeza, escuchando la lluvia. A la mañana siguiente salí al callejón con el sol ya bien arriba. El callejón estaba húmedo por la lluvia de la noche y en la repisa de concreto debajo de mi ventana había algo de lodo acumulado por el agua. No era una superficie lisa, había algo formado en ese lodo que yo no supe bien nombrar. No era huella de gato, no era rama caída, no era nada que yo reconociera. Era como si algo hubiera estado apoyado ahí en una postura que no correspondía a ninguna criatura que yo supiera describir. Estuve un momento mirándolo y luego entré a la casa y cerré el callejón con llave. Le conté a una señora mayor que conozco desde hace años que vive a 3 cuadras y que sabe de la historia de este lugar mucho más que yo. Le describí los toquidos y lo que encontré en el lodo y ella me escuchó con mucha atención y cuando terminó me dijo, Patricia, hiciste bien en no abrir. Y no me dio más explicación que esa, simplemente me dijo que había hecho bien y me recomendó poner una cruz de palma bendita en el marco de la ventana que da al callejón. No sé qué era lo que tocó mi ventana esa noche lluviosa de febrero en San Cristóbal. Lo que sí sé es que hay cosas que la noche guarda y que hay momentos en los que una cosa toca, la única respuesta correcta es no contestar, quedarse del lado de adentro y esperar a que amanezca.